Compartir el privilegio y la responsabilidad. Se cuenta que cierta vez un rey invitó a todos sus súbditos a la fiesta de bodas de su hija. Hablándoles al corazón, les hizo un pedido puntual: que cada uno trajese una botella de vino, el mejor que tuvieran, para poder festejar y disfrutar de aquellas bodas. Esta era la parte que le correspondía a cada ciudadano del reino para hacer de esa boda un gran acontecimiento y además para que abundara la alegría. Llegado el día señalado, el palacio estaba lleno de invitados que compartían animadamente unos con otros. Según iban entrando, tenían que verter su botella de vino en unos grandes toneles que el rey había ordenado preparar en el patio del palacio. Uno de los súbditos del rey pensó que no había necesidad de que él llevara una botella, porque en realidad, si todos llevaban la suya, no pasaría nada si faltaba una. Para disimular, en lugar de vino, le colocó agua al interior de aquella botella. Así llegó al palacio, entró y vació el contenido de aquella botella en uno de los toneles en donde se suponía que los demás habían echado el vino. Llegó el momento en que el rey quiso disfrutar del buen vino de sus súbditos y convidó a todos los invitados para que lo disfrutaran junto a él. El rey les propuso ir al patio y con un vaso en la mano abrió una espita del primer tonel y, para sorpresa de todos, del interior de aquel tonel salió agua. El rey, sorprendido y turbado, fue al segundo tonel y abrió allí también aquella espita y también salió agua. Allí no había vino, solamente agua común y corriente. Preocupado, el rey fue hasta el tercer tonel e igual, y así con todos. El rey quedó sumamente irritado, decepcionado y profundamente herido por lo que había sucedido. ¿Qué es lo que había pasado? Sencillamente que todos habían pensado lo mismo. Los demás lo harán, otro llevará el vino, así que si yo llevo agua, ni siquiera se notará. Lamentablemente, en la vida diaria, muchas veces pasa algo similar. Por creer que otro lo hará, en definitiva, nadie lo hace. El talón de Aquiles. Aquiles fue uno de los hombres principales de la mitología griega. Cuenta esa misma historia mitológica que su madre lo sumergió en la laguna Estigia para hacerlo así un hombre invulnerable. Esta era una laguna que supuestamente rodeaba al infierno, pero al tenerlo agarrado por el talón para que quedara suspendido y no se hundiera, quedó invulnerable en todas partes, menos en ese talón. Sus enemigos, obviamente, cuando se enteraron de ese detalle, procuraban atacarlo justamente en esa parte de su cuerpo. De ahí viene la famosa frase, el talón de Aquiles, para poder indicar un punto débil en alguien. Todos lo tenemos. Somos fuertes en muchas cosas, pero débiles en muchas otras que fundamentalmente se convierten en ese talón de Aquiles con el que hay que lidiar. Por allí somos atacados y hasta muchas veces derrotados. Solamente la humildad, reconociendo nuestra debilidad, nuestra necesidad y la solicitud del poder y la presencia de Dios, nos pueden ayudar en nuestras flaquezas. ¿Hace cuánto que no te rendiste por completo delante de la presencia de Dios, reconociendo que ante Él nada somos y que con Él todo lo somos? El yugo y la cruz.
El yugo y la cruz son dos símbolos que Jesucristo usó en su predicación para llamar a las personas al servicio cristiano. El yugo es un instrumento de trabajo, la cruz es un instrumento de muerte. El yugo simboliza el trabajo, mientras que la cruz simboliza el sacrificio. En el yugo, el animal suda al tirar del arado. Con la cruz, sangra al ir muriendo poco a poco. La consagración y el ministerio cristiano significan que el discípulo de Jesucristo tiene que estar siempre listo para sujetarse al yugo o para llevar la cruz. Es interesante que en una escuela protestante en Ginebra, en Suiza, tienen un precioso emblema como símbolo de aquella institución. Es un buey entre un arado y un altar. Al pie de aquel emblema hay una leyenda que reza: siempre listo, lo que quiere decir que aquellos estudiantes tienen que estar siempre listos para el servicio o para el sacrificio. La clave está en arreglar al hombre. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, a un niño le regalaron un rompecabezas que, armado, representaba el mapa de Europa. Este continente, debido a las guerras y a las disputas territoriales, había sufrido bastantes cambios en su división política. A ese niño le resultó particularmente difícil componer este rompecabezas, por lo que fue a donde estaba su papá para pedirle ayuda. El papá, que no estaba muy interiorizado en cuestiones de geografía, ni tampoco estaba al tanto de las últimas divisiones y repartos territoriales, tampoco supo cómo hacerlo. Pero al darle la vuelta a las piezas del rompecabezas, el pequeño se dio cuenta de que del otro lado aparecía la figura de un ser humano. Sacó la conclusión, y así lo hizo, de que si atinaba y arreglaba el rompecabezas del hombre que estaba del otro lado, tendría arreglado el rompecabezas de Europa, y eso fue lo que sucedió. De ahí sacamos una importante conclusión. El verdadero problema de la humanidad es el hombre mismo. Si logramos arreglar al hombre, quedarán muy fácilmente arregladas todas las demás cosas. La fe que espera respuesta. George Mueller, de Bristol, Inglaterra, se hizo famoso por la atención que le prestó a los niños huérfanos. Construyó un hogar para ellos en donde se refugiaron y se educaron cientos de niños. Fue proverbial su fe y también su vida de oración. Una vez, los niños de aquel orfanato se reunieron alrededor de las mesas como de costumbre para desayunar, pero esta vez solo había mesas vacías, con cucharas, con platos y con jarros, pero no había nada en su interior porque no había nada para comer en aquel orfanato. El señor Mueller dijo entonces: demos gracias a Dios por lo que vamos a recibir. Todos aquellos niños, todos, incluso la gente que colaboraba ayudando en la mantención y el cuidado de aquellos niños, inclinaron sus cabezas con reverencia. Apenas habían terminado de orar cuando escucharon que golpearon la puerta. Era el lechero, cuyo carro se había averiado en la puerta del orfanato, y el buen hombre entendió aquello como una indicación de parte de Dios de que debía dejar allí aquella leche para beneficio de los niños, porque era imposible llevarla antes de que se echara a perder hasta el destino que la leche tenía. Mientras estaban descargando la leche, llegaron de la panadería con una partida de pan que había salido defectuoso y que no lo podían poner a la venta, pero que estaba en perfectas condiciones para ser consumido. De esta manera, aquellas docenas de niños comieron aquel día, después de haber dado gracias delante de una mesa vacía. De mil maneras se mostró en la vida y en el ministerio de George Mueller el poder de la fe
y el poder de la oración. Pregunto, ¿cómo está tu nivel de oración y cuál es tu medida de fe por estos días? La perla, fruto del sufrimiento. La perla que se forma dentro del caparazón de las ostras es otro ejemplo de la grandeza nacida de la adversidad. ¿De dónde proviene esa magnífica y preciada joya? Comienza con un irritante granito de arena metiéndose entre los pliegues de una ostra. Esta cierra su caparazón al sentirse herida y empieza a segregar un líquido llamado nácar con el que envuelve a ese granito de arena que la está mortificando. La perla se termina formando por la reacción de la ostra contra ese factor irritante, por lo que es muy atinada la frase que alguien alguna vez dijo: una perla es una ostra que ha sido lastimada. Lo que la hirió terminó por ser su corona y también su gloria. El placer, la comodidad y la vida fácil jamás enriquecieron a los hombres como lo hizo la adversidad. Del dolor y de las dificultades han surgido las más inspiradas canciones y las más conmovedoras poesías. De las lágrimas y del sufrimiento nacieron los más grandes espíritus y las vidas más bendecidas. De un dolor profundo y casi insoportable nació nuestra salvación en Cristo Jesús. La verdad os libertará. En la sección apócrifa del libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, que suele aparecer en las versiones católicas de la Biblia como un apéndice final de ese libro, aparece el relato de Bel y el dragón, que ilustra perfectamente la manera en la que se ha abusado de la ignorancia y del temor religioso de la gente. Dice el relato que Ciro, rey de Persia, quería convencer a Daniel de que Bel, dios de Babilonia, era un dios vivo porque comía y bebía. Daniel se reía y le respondía que no, que Bel solamente era una estatua de barro y bronce y que la gran cantidad de comida que le ponían la tomaban los sacerdotes y sus familiares. El rey se encolerizó pensando que o los sacerdotes lo engañaban o Daniel calumniaba a los sacerdotes y se burlaba de su religiosidad. De acuerdo con los sacerdotes, hicieron una prueba para verificar si el dios Bel comía y bebía o si no lo hacía. Pusieron toda la comida habitual al pie del dios en el templo y cerraron y sellaron las puertas. El rey amenazó con la muerte a los sacerdotes o a Daniel si alguien no estaba diciendo la verdad. Una vez idos los sacerdotes, Daniel, en presencia solamente del rey, puso cenizas alrededor de la estatua y el altar de Bel. Después salieron cerrando y sellando la puerta. Por la noche, los sacerdotes, aprovechando un pasadizo secreto que habían hecho debajo del altar, entraron al templo y retiraron aquellos alimentos y aquellas bebidas. A la mañana siguiente, cuando el rey, Daniel y los sacerdotes llegaron y abrieron la puerta del templo, comprobaron que la comida y la bebida habían desaparecido. Para el rey, aquello era una demostración de que Bel era un dios vivo. Daniel, con sagacidad, le señaló las huellas de los pies que estaban marcadas en medio de la ceniza que había sido esparcida. El rey, airado, demandó una explicación a los sacerdotes y estos terminaron confesando todo. El rey mandó a matarlos y a destruir la estatua de Bel. Cristo Jesús vino para destruir la ignorancia de las personas y hacerles libres de esa esclavitud. Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Soldados, no simpatizantes. Se cuenta que durante la Guerra de la Independencia norteamericana, un hombre joven se le acercó al general George Washington y le dijo:
Mi general, quiero que sepa que creo con todo mi corazón en usted y en la causa que defiende. Washington le agradeció firmemente aquellas palabras y entonces le preguntó: ¿en qué regimiento está usted? ¿Quién es su comandante? ¿Qué uniforme lleva? Oh, no, respondió el joven. No estoy en el ejército. Yo apenas si soy un civil. A lo que Washington replicó: joven, si usted cree en mí, tal como dice, y también en la causa que defiendo, vaya y únase al ejército inmediatamente. Póngase nuestro uniforme, busque armas y venga a pelear. Jesucristo nos presenta el mismo desafío a nosotros hoy. Él no está interesado en simpatizantes, sino más bien en soldados. Esta es la clase de llamamiento y de servicio que el mundo necesita. Tarde o temprano tenemos que pagar. En aquellos días en que los hombres solucionaban sus diferencias con un duelo a espada o pistola, dos individuos que se habían ofendido mutuamente decidieron que no había otra solución más que arreglar la querella con pistolas en el campo del duelo. Una mañana aparecieron en ese lugar con sus padrinos, los testigos y también las armas. Se colocaron en la posición debida, contaron los pasos acordados y llegando a ese punto solamente tenían que volverse y disparar. Uno de ellos, más nervioso, en cuanto dio los pasos señalados, se volvió con rapidez y disparó precipitadamente, fallando de manera obvia. El otro, en su derecho a disparar, apuntó cuidadosamente y se aprestaba a apretar ese gatillo. Después de unos segundos de angustiosa espera, bajó el brazo y anunció que no deseaba hacerlo en ese momento, pero que se reservaba el derecho de hacerlo cuando él estimara que fuera oportuno. Su contrincante, muy valiente y decidido, entonces le dijo: caballero, estoy a su disposición. Cuando usted quiera, me pongo a sus órdenes. Sin más, se despidieron. Pasó el tiempo y ya nadie se acordaba de aquel incidente. El hombre sobre el cual tenían que disparar en cumplimiento de las reglas del duelo se enamoró de una linda señorita y anunció su boda. El día señalado, cuando se disponía a entrar en el templo junto con su novia, allí, a la puerta, estaba su antiguo enemigo reclamando su derecho a disparar. El joven novio no podía negarse. Aquella era la condición y había empeñado su palabra. Para serle sincero, no sé cuál fue el resultado final de aquella triste aventura, pero la enseñanza es que en la vida cometemos errores y se nos pasa la factura cuando menos preparados estamos para ello. Tarde o temprano, pagamos por nuestros errores, y frecuentemente sucede cuando más nos duele y cuando menos lo queremos. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.